Mateo capítulo 24, del 45 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dice así: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor y aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al nombre de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor, en esta hora te suplico, Señor, que tome el control de mis labios y nos hable conforme a tu poder, conforme a tu misericordia, conforme a tus riquezas en gloria, Padre amado. Háblanos, Dios, conforme a tu propósito para la gloria de tu nombre. Abrimos nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. 24. Cuando Jesús está hablando de esto, viene hablando, antes de esto, en el capítulo 24 del libro de Mateo, viene hablando de un sinnúmero de profecías, de acontecimientos proféticos que se darán antes de su venida, antes de lo que Él se manifieste aquí sobre la tierra para establecer el reino. Gloria al nombre de Dios. Cuando usted se va a las Escrituras, se va a encontrar que los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús, gloria a Dios, porque cuando ellos le mostraron el templo y dijeron: mira qué hermosas piedras tiene este templo, piedras de 20, hasta de 20 toneladas, 10 toneladas, que hoy todavía se preguntan los ingenieros cómo pudieron poner esas piedras allí. Bendito sea el nombre de Dios, de tan grande que eran. El templo estaba forrado en oro por muchos sitios, bendito Dios, piedras preciosas, muchas cosas elegantes. Cuando le enseñaron los discípulos todas estas cosas a Jesús y le dijeron: mira qué bonita, Jesús le dijo: ¿ves todo esto? De cierto digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bendito Dios. ¿Sabe por qué Jesús le dice esto? Porque el templo, a pesar de ser bonito, a pesar de ser hermoso, de tener oro y de tener muchas cosas finas, elegantes y caras, estaba profanado. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y entonces, cuando algo se profana, Dios lo desecha, Dios lo aborrece, hasta que eso quede dedicado nuevamente y sea purificado de nuevo. Gloria al nombre de Dios. Asimismo, nosotros también, como hijos de Dios, necesitamos ser templo vivo y agradable de Dios. Aleluya. Agradable a su presencia, agradable a su palabra, agradable a su voluntad, para que el Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas, para que la presencia de Dios descienda sobre nuestra vida, así como descendía en el templo en el que Jesús vivió. Gloria al nombre de Dios. En el templo de la época de Jesús. En ese templo la presencia de Dios no se manifestaba como cuando se manifestó con Salomón, ni como cuando se manifestaba en el tabernáculo en el tiempo de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque el templo había sido profanado por hombres que solamente pensaban en su propio beneficio, personas que solamente pensaban en su propia riqueza. Lamentablemente se profanó el templo y la presencia de Dios dejó de descender allí. Gloria al nombre de Dios. Cuando la presencia de Dios deja de descender a un lugar, entonces la persona espiritualmente comienza a morirse, porque la presencia de Dios es lo que produce vida. La presencia de Dios es lo que produce alabanza en el corazón de la gente. La presencia de Dios es la que produce el querer como el hacer en la vida de la persona. La presencia de Dios es la que dirige a la persona a hacer su voluntad, a hacer su palabra, a toda verdad, a toda justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando la presencia de Dios deja de descender al templo de nuestras vidas, entonces nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos va
vamos a apagar, nos vamos a descuidar la relación que tenemos con Él o que teníamos con Él, bendito sea el nombre de Dios, a tal punto que no nos va a importar absolutamente nada si hacer la voluntad de Dios o no hacerla, aleluya, porque la presencia de Dios es lo que le da vida a nuestra vida, es lo que enciende las leñas, gloria al nombre de Dios, que hay en nuestro altar, bendito Dios, para que se mantenga ese fuego encendido. Por lo tanto, si somos templo del Dios vivo, vamos a enfocarnos en su palabra, vamos a enfocarnos en su voluntad, vamos a enfocarnos en su poder, aleluya, y en lo que Él quiere para nuestra vida, para que el fuego de Dios no se apague en nuestro ser, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús sabía que la presencia de Dios ya se estaba yendo, y gloria a Dios, de aquel lugar, y por lo tanto esto se tenía que cumplir y el templo iba a ser destruido, aleluya. Entonces Jesús empieza a decirle unas cuantas profecías, porque los discípulos parece que se conmocionaron cuando escucharon que Jesús dijo: de todo esto de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, aleluya. Los discípulos, me imagino yo, que se sorprendieron, aleluya, porque cada vez que el templo era destruido, era saqueado, era porque el pueblo estaba mal delante de Dios. Pero Jesús sabía que el pueblo, gloria al nombre de Dios, a pesar de que estaba mal, tampoco le iba a recibir a Él como su Salvador o como el Mesías, aleluya, sino que en parte lo iban a desechar, y por lo tanto el pueblo iba a llegar a la cumbre, el pueblo de Israel iba a llegar a la cumbre de su pecado, y entonces iba a venir el juicio de destrucción del templo, que era el que le daba ánimo espiritual al pueblo de Israel, bendito Dios. Cuando ese templo no estaba, ellos se sentían decaídos, bendito sea el nombre de Dios. Todavía hay gente que está de luto, judíos que están de luto, que se visten de negro, andan de luto, vestidos de negro, gloria al nombre de Dios, por la destrucción del templo que fue hace 2000 años, aleluya. Sin embargo, nosotros debemos cuidar nuestro templo, cuidar nuestro ser, bendito Dios, como templo del Espíritu Santo que somos, y no hacer las cosas como bien nos parezca, sino hacer lo que Dios ha ordenado que hagamos, aleluya. Entonces Jesús da unas cuantas profecías acá acerca de todo lo que va a acontecer antes de su venida. Habla de terremotos, habla de diferentes enfermedades, habla, gloria al nombre de Dios, de la abominación desoladora, habla de muchísimas cosas, de las señales que habrán en el sol, la luna, las estrellas, cómo se va a manifestar todo lo que tiene que manifestarse antes de su venida, aleluya. El evangelio siendo predicado a nivel mundial, a todo el mundo, y entonces dice la palabra de Dios que vendrá el fin de los tiempos, gloria a Dios. Después que Jesús da toda esta profecía, entonces se le refiere una parábola a los discípulos, aleluya. Yo no sé si usted sabe lo que es una parábola, pero una parábola es como algo que se toma básicamente casi siempre de algo de la vida real. Puede ser del trigo, puede ser de ovejas, gloria al nombre de Dios, pero se toma un simbolismo de algo para explicar algo espiritual en nuestra vida. Esto es una parábola, bendito Dios. Jesús hacía mucho uso de esas cosas, de esas parábolas, para enseñarle a los discípulos, para enseñarle a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, no todos entendían las parábolas, bendito Dios. Tenían que darle mente para esto. En este día vamos a hablar acerca de esta parábola, que después de esta profecía Jesús continúa dando, aleluya, hablándole a los discípulos acerca de lo que va a acontecer en el final de los días, y cómo deben de comportarse y cómo no deben comportarse, para que cuando Jesús regrese encuentre, aleluya, un pueblo limpio, guardado de toda mala obra, y haciendo lo que es correcto, haciendo lo que es preciso, guardando el mandamiento y la palabra de Dios, para que cuando Cristo venga pueda recibir el galardón de la vida eterna y todo lo que Dios nos tiene preparado, aleluya, para aquellos que le temen y le aman y le buscan. Aleluya. Jesús viene y dice, escuche bien,
Sigue profetizando acerca del tiempo del fin. Estamos hablando cosas que son básicamente para este tiempo. Yo lo sé, ¿por qué? Por lo que se ha estado viviendo en este tiempo. Aleluya. Cuando usted lee la palabra de Dios, se va a enterar, gloria al nombre de Dios, de que las noticias que se están dando hoy ya estaban escritas aquí hace casi 2000 años y otras más de 2000 años todavía. Así que lo que se está hablando hoy como noticias nuevas, aleluya, realmente no es nuevo nada, sino que ya estaba dicho hace más de 2000 años en las Escrituras. Bendito Dios. Lo que pasa es que nadie casi le presta atención a lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Y la Biblia dice, escuche bien, en Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre su casa para que le diese alimento a tiempo? Aquí hay algo bien importante que tenemos que señalar. El primero es el Señor de la casa. El Señor de la casa es el primer personaje que se muestra aquí en esta palabra. ¿Quién es el Señor de la casa? El Señor de la casa en esta parábola, gloria al nombre de Dios, es Jesús. Jesús, aleluya, empezó con su manifestación y su caminar sobre la tierra, edificar una casa a la que nosotros le llamamos iglesia el día de hoy, a reedificarla, a levantarla. Bendito sea el nombre de Dios, como dice la palabra de Dios, que el Mesías se levantaría y restauraría el templo del tabernáculo de David que estaba caído. Bendito Dios. Lo que hoy conocemos como iglesia es lo que estaba profetizado desde hace mucho tiempo, que Dios levantaría y restauraría el tabernáculo de David que estaba caído. Aleluya. Esto fue lo que Jesús vino a hacer, a restaurar y a salvar todo aquello en cuanto se había perdido. Aleluya. Nosotros que estábamos perdidos, Jesús nos está rescatando de aquellas cosas que hacíamos en el mundo y de ese pecado que provocaba la muerte en nuestras vidas, y nos ha traído a su reino. Ahora, después de limpiarnos, de lavarnos, aleluya, y de emblanquecernos y purificarnos y vestirnos de santidad, entonces, ¿sabe lo que hace Jesús? Jesús te adopta como su hijo, aleluya, aleluya, como su siervo, bendito sea el nombre de Dios, y te pone sobre la casa, aleluya. Eso lo establece la palabra de Dios. Así que el primer sujeto que encontramos es el Señor de la casa, que representa a Jesús. El segundo sujeto que encontramos aquí es el siervo fiel. Bendito Dios. Aquí aparecen dos tipos de siervo. El primero que se presenta es el siervo fiel y prudente. Siervo fiel y prudente. La palabra fiel es algo que tenemos que entender aquí en esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra fiel es una persona, se le da a una persona que es una persona íntegra, que es una persona obediente, que es una persona que demuestra, aleluya, pasión por aquella persona a quien le sirve o por aquello que hace. Es fiel a lo que dice, es fiel a lo que piensa, es fiel por el camino que va transitando. Bendito sea el nombre de Dios. Usted puede ser fiel quizás a las cosas malas, pero Dios está diciendo que le seas fiel a Él. Bendito Dios. La fidelidad es como una espada de dos filos. Gloria al nombre de Dios. Usted le puede ser fiel a un pecado, pero también le puede ser fiel a Dios. Y Dios está mandando que le sean fiel. ¿Sabe por qué? Porque en su fidelidad Él bendecirá a su pueblo. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Usted puede ser fiel a la infidelidad. Bendito sea Dios. Cuando le hablo de ser fiel a la infidelidad, aleluya, es no querer sacar un pecado de su vida, sacar algo malo que le esté impidiendo servirle a Dios y serle fiel a Dios. Por lo tanto, gloria al nombre de Dios, vamos a dejar de serle fiel a ese pecado que nos está impidiendo agradarle a Dios, y vamos a comenzar a serle fiel a Dios obedeciendo su palabra. Eso es lo que Dios está mandando en nuestras vidas. Gloria al nombre de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, pues, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Tenemos otra palabra acá, la palabra prudente, que es una
cumplirla. No hacer las cosas antes de tiempo ni después de tiempo, sino saber el momento preciso, hacer las cosas correctamente en el momento preciso. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para una persona, saber cuándo tiene que hacer las cosas correctamente en el momento correcto, aleluya, como hijo de Dios que es, no lo puede hacer bajo su propio concepto, no lo puede hacer bajo su propia voluntad. Claramente tiene que tener libre albedrío para hacerlo. Gloria al nombre de Dios. Sin embargo, su voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Y cuando nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios, es porque tenemos una conexión con Dios, es porque tenemos, aleluya, una buena relación con Dios. Y esa buena relación con Dios nos va a llevar a entender el propósito de Dios, nos va a llevar a entender el pensamiento de Dios, nos va a llevar a entender la palabra de Dios cuando nos es dicha, nos es hablada. Y esa palabra de Dios hablada en nuestra vida nos va a hacer entender cuando tenemos que hacer las cosas, para hacer las cosas en el momento preciso, para hacer lo que tenemos que hacer en el momento correcto, para hacer lo que tenemos que hacer, aleluya, en el tiempo de Dios y no en nuestro propio tiempo. Porque cuando hacemos y actuamos prudentemente en el tiempo de Dios, aleluya, entonces el tiempo de Dios se encargará Dios mismo en ese tiempo de manifestar la bendición prometida en su palabra para tu vida, aleluya. Y caminarás bajo su bendición, y caminarás bajo su gloria, caminarás bajo su poder, aleluya. Y Dios marcará tu vida y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida, porque así Él lo ha determinado, porque has entrado en su tiempo. ¿Por qué? Porque caminas prudentemente. La prudencia nos hace caminar correctamente. La prudencia nos hace hablar correctamente. El imprudente, gloria a Dios, habla antes de tiempo o después de tiempo. El imprudente, gloria al nombre de Dios, dice lo que no tiene que decir. Habla como no tiene que hablar. Da mal testimonio donde quiera que está. Por lo tanto, fidelidad y prudencia tienen que ir de la mano. No puede ser prudente y ser infiel, o no puede ser fiel y ser imprudente. Gloria al nombre de Dios. Por eso estas dos palabras van colocadas juntas aquí. Por eso Jesús la colocó junta. ¿Por qué razón? Porque para ser fiel hay que ser prudente y saber dar los pasos donde debemos darlos bajo la voluntad y el propósito de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿quién es el siervo prudente? Ahora ustedes tienen que hacer esta pregunta: ¿quién es el siervo prudente y fiel dentro de la casa de Dios? Yo soy el siervo prudente. Hágase esa pregunta: ¿soy yo el siervo prudente o fiel, o soy el siervo fiel, infiel e imprudente? Bendito Dios. Si Jesús viene ahora mismo, yo entraré al reino, aleluya. Bendito Dios. O me dejarán fuera del reino. ¿Me bendecirán o me castigarán? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Bendito Dios. ¿Por qué razón? Porque si no estamos preparados para morir ahora mismo, entonces no estamos haciendo nada en el Evangelio. Si no estamos preparados, gloria a Dios, para partir con el Señor, no estamos haciendo nada dentro del camino de Dios. Por lo tanto, tenemos que conectarnos con Dios y corregir nuestra vida para poder llegar a ser fiel a Dios. Aleluya. Y no importa, gloria a Dios, porque hay gente, escucha bien esto, hay gente que a pesar de hacer cosas malas, sienten que Dios lo bendice, que Dios le suple las necesidades. Pero déjeme decirle que eso es porque la naturaleza de Dios es así. Aleluya. Cuando hablo de la naturaleza de Dios, es el formato de Dios, como Dios es. Aleluya. Él es así, porque la palabra de Dios dice que aunque tú y yo fuéramos infieles,
es portarte como hijo de luz, es comportarte como sal sobre la tierra. Gloria al nombre de Dios. Aleluya, es alumbrar en medio de las tinieblas de este mundo. La palabra de Dios dice que el Señor puso al siervo fiel sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bendito Dios. Dios no llamó a la gente, a la iglesia, ni a esta ni a ninguna iglesia, bendito sea el nombre de Dios, que solamente hay una iglesia. Pero Dios no nos llamó a nosotros para que nosotros estemos sentados simplemente recibiendo. Aleluya, recibiendo una palabra o cantando un coro. Gloria a Dios, Dios nos llamó a cada uno de los que estamos aquí para que nosotros podamos impartir de lo que Dios nos da a nosotros, del maná del cielo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios le dio el maná a todo el pueblo de Israel, no solamente a Moisés. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es algo que tenemos que entender. El maná de Dios, el pan de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios es para todo el pueblo, no solamente para el líder, no solamente para los pastores, evangelistas o profetas, es para todo el pueblo. Y Dios lo da, no por medida, gloria al nombre de Dios, lo da en abundancia para que tú y yo también podamos impartirle a todos aquellos que estén hambrientos, que lleguen a la casa de Dios. La Biblia dice que Dios puso al siervo fiel y prudente sobre los bienes de su casa. ¿Sabe para qué? Para que dé el alimento a tiempo. Si todavía es al tiempo que tienes en buscando a Dios y sirviéndole a Dios, no eres capaz de dar del alimento que Dios te dio, tienes que revisar tu vida, tienes que revisar tu caminar, tienes que revisar tus andanzas. Si todavía no te sientes capaz de orar por una persona, aleluya, que esté enferma o que tenga espíritu inmundo, tienes que revisar tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Si todavía no eres capaz de portar una palabra para predicársela a una persona que necesita una palabra de Dios, tienes que revisar tu vida porque te falta alimento. Aleluya. ¿Por qué? Porque no puedes dar de lo que no tienes, bendito Dios. Sin embargo, cuando estás conectado con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, tienes en abundancia. Dios te da en abundancia. No hay escasez en tu vida. Y cuando no hay escasez en la vida de una persona, entonces hay para repartir. Y cuando tienes para repartir, aleluya, el enfermo que está a tu derecha va a ser sanado. El que tiene escasez a tu izquierda va a ser sustentado. El que tiene espíritu inmundo va a ser liberado, porque el poder de Dios tiene en abundancia para bendecir tu vida, tu casa y al que queda a tu alrededor con poder y gloria. Gloria a Dios. Hay que revisarse cuando no hay para dar. Hay que revisarse cuando hay escasez en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el banco del cielo nunca tiene escasez. Bendito sea el nombre de Dios. Y en el banco del cielo no solamente se guarda dinero, bendito Dios. En el banco del cielo se guarda de todo. Y hay de todo para dar allá, bendito Dios. Por lo tanto, cuando hay escasez en tu vida, es porque tienes números rojos allá arriba y no te prestan allá arriba, porque te cerraron las puertas por ser infiel, bendito Dios. Pero cuando hay fidelidad, aleluya, las puertas están abiertas. Amén. Cuando usted es buena paga, el banco le presta, ¿verdad que sí? Cuando usted es una persona pagadora, lo llama para prestarle. Gloria al nombre de Dios. Y usted quiere un préstamo de 25,000 pesos y el banco le quiere prestar 100,000. Porque es pagador, porque es fiel. Pero lamentablemente a veces somos más fieles a las cosas terrenales que a las cosas celestiales, que a las cosas de Dios. Y entonces tenemos buena reputación en la tierra, pero en el cielo no la tenemos. Entonces, ¿qué hace el banco del cielo? Cierra todo negocio, todo trato
Y entonces nuestra vida empieza a escasear. A escasear empieza el alimento espiritual y no podemos dar el alimento a tiempo porque no hay fidelidad. Gloria a Dios. Entonces, escuche bien. Entonces, la Biblia dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Eso es algo muy importante y bien tremendo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque un día Jesús se va a aparecer. Y si nosotros no estamos actuando prudentemente y fielmente, vamos a tener un problema que ahora mismo Jesús lo va a explicar. Fíjense lo que dice Jesús. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá, eso es al siervo prudente y fiel. Jesús lo va a poner sobre todos sus bienes. Si usted empieza a dar el alimento de la palabra de Dios a la gente que lo necesita, Jesús lo va a ascender en su reino. Jesús lo va a multiplicar, le va a multiplicar mientras usted más dé de lo que usted tiene, más gente alimente de la presencia y la palabra de Dios y lo que Dios y lo que es la voluntad de Dios para que usted haga. Mientras más usted haga, más Jesús le va a dar, bendito Dios, más lo va a ascender, más alto lo va a llevar. Pero recuérdese cuando esté en la altura que cuando uno se cae de muy alto también se mata. Aleluya. Por lo tanto, cuando Dios lo lleve allí, manifieste humildad. Es lo primero. Entonces, la Biblia dice, pero, óigame bien, pero, este pero es fuerte aquí. Un pero fuerte. Eso habló del siervo fiel y prudente. Y usted ve que estamos hablando de bendiciones al siervo fiel y prudente. Bendiciones por aquí y bendiciones por allí. Gloria a Dios. Si yo fuera uno de esos predicadores raros que nada más quiere oír, que nada más predica lo que la gente quiere oír, hubiese dejado el mensaje hasta ahí. Gloria a Dios. Bendiciones al siervo fiel y prudente. Aleluya. Gloria a Dios. Pero como en la predicación mía es estilo a la de Jesús, así se parece un poquito, yo tengo que decir lo que es y lo que no es también. Gloria a Dios. Y es la palabra. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi siervo tarda en venir, mi Señor tarda en venir. Óigame, siervo malo. Si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahí tenemos un problema que está sucediendo hoy en día. La gente empieza a servirle a Dios y se cansa de servirle a Dios. Se cansa de transitar el camino porque quizá no ve progreso en su vida. Quizá andaba buscando algo y no encontró lo que andaba buscando. Gloria al nombre de Dios. Cuando uno no encuentra lo que anda buscando en este camino es porque lo andamos buscando mal. Gloria a Dios. Porque andamos buscando primeramente el beneficio y luego la justicia de Dios. Y luego el camino de Dios. Y no es así. No se debe, el camino de Dios, la presencia de Dios, el camino del Evangelio, no es así de esa manera. Hay que buscar primeramente a Dios y Dios le va a añadir de todo a usted. Gloria al nombre de Dios. Entonces hay muchas personas que entienden que Jesús no viene, gloria al nombre de Dios, o que no, o que está tardando demasiado en venir. Eso estaba sucediendo en el tiempo de los apóstoles, que la gente pensaba que Jesús estaba tardando demasiado y estaban mucho desesperados, y muchas de esas personas terminaron yéndose del Evangelio, descarriándose. Gloria al nombre de Dios. Sin embargo, aleluya, Dios es paciente para cada una de las personas, esperando de que todos se arrepientan, de que todos entren a los pies de Cristo. Sin embargo, gloria al nombre de Dios, un día esta paciencia se le va a agotar y se va a manifestar el juicio y la ira de Dios, y tenemos que estar preparados para ese día. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. La Biblia dice, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, aleluya, y comienza a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos. Mira estas dos palabras acá: golpear a sus consiervos.
y a comer y beber con los borrachos. ¿Sabe lo que representan estas dos cosas? Esto representan los apetitos de la carne, las obras de la carne representan estas dos palabras. Aleluya. A golpear a sus consiervos. ¿Quiénes son tus consiervos? Tus hermanos. Aquellos que en vez de alimentarlos con la palabra de Dios, tú los golpeas. Pero no estoy hablando de una manera física, de golpear de una manera física, porque Jesús está hablando de una parábola aquí, de algún suceso literal que estaba sucediendo, bendito Dios, que sucedía en aquellos tiempos cuando se usaba la esclavitud. La gente, habían señores, ¿verdad?, feudales, que tenían esclavos y tenían mayordomo, y cuando el señor de la casa salía de la casa a un viaje largo, ponía al mayordomo de la casa, y el mayordomo de la casa se encargaba de todo y de mandar a hacer los quehaceres a los esclavos, a los siervos que eran de menor rango dentro de la casa, bendito Dios. Pero de vez en cuando sucedía que habían algunos mayordomos que solamente eran fieles cuando su señor estaba presente, pero cuando su señor se iba, bendito sea el nombre de Dios, el mayordomo hacía lo que bien le parecía dentro de la casa. Y eso es lo que sucede muchas veces hoy en día cuando venimos a la iglesia, bendito Dios, que quizá la presencia de Dios se manifiesta, o quizá usted se siente que está dentro, delante de la presencia de Dios. Usted levanta su mano, adora a Dios, se muestra, aleluya, como un santo delante de su presencia. Sin embargo, cuando piensa, aleluya, que Dios se ha ido porque ya se terminó el culto, vuelve a hacer lo malo, bendito Dios, y sale por ahí a golpear a su consiervo. ¿Cómo lo golpea? Aleluya, criticando, bendito Dios, hablando mal de él, aleluya, y haciendo cuantas cosas en contra de una persona que quizás no le ha hecho nada malo a usted. Bendito sea el nombre de Dios. Yo le dije que ese perro era fuerte. Aleluya. Cuando usted golpea a su consiervo es cuando habla mal de él, cuando lo critica. Bendito Dios, lo golpea en secreto. Y hay una maldición sobre esas personas en las escrituras cuando golpean a alguien ocultamente. Aleluya. No solamente se golpea con las manos, con los pies o con un pedazo de hierro, de madera. Bendito Dios. Se golpea con la lengua. Y la lengua aleluya, es lo que más fuerte golpea, porque te golpea el alma, golpea sobre de quien tú hablas mal, pero también te golpea a ti mismo y golpea a aquella persona que te está escuchando. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, aleluya, vamos a dejar de golpear a nuestros consiervos para poder serle fiel a Dios. El siervo infiel habla mal de sus consiervos. Gloria a Dios. Recuérdese que aunque Dios nos haya puesto sobre la casa, no somos los señores de la casa. Gloria a Dios. Somos siervos del Señor y somos consiervos de aquellas personas que supuestamente estamos por encima de ellos. Gloria a Dios. Entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que el siervo malo comenzó porque pensaba que su Señor tardaba en venir, se cansó de vivir la palabra de Dios, se cansó de buscar a Dios y empezó a hacer lo que bien le parecía, pensando que el Señor no iba a venir nunca. Entonces la Biblia dice que comenzó a golpear a los consiervos y a beber y a comer con los borrachos. Comer y beber es un apetito de la carne. Gloria a Dios. Estamos hablando aquí de algo físico material ahora en este momento. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de comer y beber, bendito Dios, es porque usted está satisfaciendo una necesidad física. Y estamos hablando de cosas materiales aquí. Cuando estamos hablando de esto es porque muchas veces nosotros, gloria al nombre de Dios, le prestamos más atención a buscar las cosas materiales de este mundo, las cosas físicas de este mundo, bendito Dios. Y por estar detrás de lo material, nos descuidamos de lo espiritual. Y al descuidarse de lo espiritual, entonces, aleluya, nos descuidamos de nuestra relación con Dios y empezamos a desviarnos del camino donde Dios nos puso, aleluya, para que lo transitáramos en forma recta. Pero empezamos a desviarnos poniendo la mirada en las cosas materiales.
Aleluya. Gloria a Dios. Para satisfacer un deseo de la carne, para satisfacer un apetito de la carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que este siervo infiel come y bebe con los borrachos. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Se descuidó de lo que su Señor le mandó hacer en su casa. Todo lo que su Señor le había dado, empezó a malgastarlo. ¿Para qué Dios fue que lo puso? Para que dé el alimento a tiempo. Pero en vez de dar el alimento a tiempo, empezó a tomarlo todo para sí mismo y a malgastarlo con aquellas personas que no eran de la casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si usted va comprendiendo lo que le estoy diciendo. Aleluya. Pero todo lo que Dios te da, sea espiritual o material, bendito sea el nombre de Dios, es para que lo inviertas en su reino, en su presencia. Bendito Dios. Aleluya. Deleítate en tu Señor, porque lo que Dios te da a ti, aleluya, va a producir bendición y no maldición. Por lo tanto, no desvíes de las cosas de Dios lo que Dios te ha dado, sino ponlo en sus manos para que eso que Él te dio pueda prosperar en su presencia y no traiga tristeza con ella. Esas cosas que Dios, aleluya, ha puesto en tus manos. Amén. Aleluya. Te puede provocar tristeza, bendito sea el nombre de Dios, cuando la bendición tú mismo la conviertes en maldición. Aleluya. Dios te puede bendecir, pero si te desviaste del propósito de Dios, esa bendición la vas a poner en la mano del enemigo. Bendito sea Dios. Escuche bien. Pero sabed esto. Dice que si el siervo malo comienza a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Santo. Un siervo que se comporta de esa manera le pone más asunto a su propio beneficio que al reino de Dios. Un siervo, gloria al nombre de Dios, que mira más lo material que lo espiritual y que no da a tiempo lo que Dios le ha mandado a dar a tiempo, es considerado un hipócrita en la presencia de Dios. Es considerado, ¿por qué razón? Porque el siervo malo puede parecer bueno. Es bueno delante de la gente, pero realmente es una persona que no quiere nada con Dios, aunque con su boca lo diga. Su corazón está lejos de Dios. Entonces se convierte en un hipócrita, y por eso la palabra de Dios establece claramente que en aquel día, cuando su Señor regrese, a ese mal siervo lo pondrán con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al nombre de Dios. El lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué razón? Porque sabe que lo que le va a tocar es el juicio y no la vida eterna. Lo que le va a tocar es, aleluya, ser lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Y no pasar a la gloria de Dios, a vivir en el reino por toda la eternidad. Bendito sea el nombre de Dios. A este tipo de personas, aleluya, eso es lo que el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Gloria al nombre de Dios. Y esos siervos, ¿saben lo que van a hacer? El día, aleluya, que se encuentren delante de Dios, van a empezar a gritar, y cuando los ángeles se los lleven para tirarlo al lago de fuego, ¿saben lo que van a hacer? Van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, aleluya. Y esa persona, aleluya, a esa persona Jesús no lo conocerá. Así que vamos a ser siervos fieles, vamos a ser siervos prudentes, vamos a conectarnos con la palabra y la presencia de Dios de hoy en adelante, ponernos firmes
nos diga, apartaos de mí, no los conozco, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es necesario serle fiel a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. Bendito sea el nombre de Dios.